¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día. 29 de abril. Y resulta que en la iglesia celebramos a una santa a la que le tengo particular cariño, cercanía, porque cuando tuve que hacer la tesis de licenciatura y después la tesis de doctorado en teología, la hice sobre ella. Esto me refiero a Santa Catalina de Siena. Eh, ¿Por qué la elegí? Porque en 1970 el Papa Pablo VI la había declarado, junto con Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia. ¿Por qué la nombró doctora de la Iglesia? Fueron las dos primeras mujeres. Los doctores de la Iglesia son aquellos santos que se distinguen por la peculiar excelencia de la doctrina que han enseñado. Hasta entonces solamente hombres. 1970, Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena. Y en concreto, cuando el Papa la nombra doctora de la Iglesia, a Santa Catalina, dice que quiere ponerla de ejemplo para aprender a amar a la Iglesia y a rezar por ella y a quererla de verdad, de verdad, de verdad. 1970, estamos en años difíciles en la Iglesia Católica. Pero claro, hay que remontarse al siglo XIV. Santa Catalina de Siena nace en 1347 y muere a los 33 años, en 1380. Los suyos fueron tiempos no difíciles, dificilísimos, tremendos, tremendos, dentro de la Iglesia. Hay que leer el libro del diálogo. No es fácil la lectura, es la pura verdad. Pero es la única obra que tiene, es doctora con un solo libro, diálogo. También hay 380 cartas que ella fue una mujer excepcional. El gran mérito que ella tiene es que en ese ambiente difícil, duro en la iglesia, donde no había obediencia, había muchos clérigos, muchos curas que llevaban una mala vida. No hay que olvidarse de que el Papa entonces, desde hacía ya como 50, 60 años, los papas vivían en Aviñón, en Francia. Habían tenido que salir de Roma. Bueno, un gran mérito de Catalina de Siena fue que viajó hasta Aviñón para pedirle al Papa Gregorio XI, Gregorio XI, que volviera a Roma, y lo consiguió. Era una mujer que había recibido muchas gracias de Dios y había formado a su alrededor, le llamaban la familia, y ella era la madre de esa familia, de religiosas, religiosos, laicos, gente, pero que se daban cuenta que estaban conviviendo con una mujer santa. Y les metía amor de Dios, fuego en el alma, la sangre de Cristo era su pasión dominante, y convence al Papa. El Papa llega a Roma, pero muere poco tiempo después. Es elegido otro Papa, el Papa Urbano, y una pena porque era un hombre muy bueno, con muy mal carácter, que llevó a que los cardenales que lo habían elegido declararan inválida la elección. Y allí empezó otro tiempo durísimo en la vida de la Iglesia, y duró 40 años, el cisma de Occidente, donde hubo 2 papas, hasta 3 papas. Bueno, entonces, en definitiva, lo que yo estudié
Santa Catalina, perdón por la referencia personal, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Era Santa Catalina de Siena y la reforma de la Iglesia. Eran tiempos en los cuales había un gran deseo de reforma de la Iglesia, de reforma en la conducta, de modo particular. La doctrina no puede cambiar, pero en la conducta de los clérigos concretamente. Y ella dice, sintetizando mucho, que esa reforma se podrá llevar a cabo con mucha oración, con mucho amor a la Eucaristía, con mucho amor a la Santísima Virgen y con santos y buenos pastores. Santos y buenos pastores. Bueno, ella después se traslada a Roma. Estamos en 1380, si bien la peste negra que había asolado Europa, ella estaba disminuyendo, pero todavía había, y en Roma, pues ella tiene que dedicarse a cuidar enfermos, no tiene que dedicarse, se dedica a cuidar muchos enfermos, a cuidar y a rezar mucho por la Iglesia. Y muere a los 33 años, no de la peste, sino de agotamiento, y porque está, dice ella, ofrece su vida por la reforma de la Iglesia. Cuando ya había estallado el cisma, la división en la Iglesia, ¿no? Bien. Bueno, uno puede decir, han pasado muchos años. Actualmente, ¿cómo estamos en la Iglesia? Todos nos damos cuenta de que no son tiempos fáciles. Es obvio, es obvio. Yo les voy a mandar una carta que fue publicada hace una semana en el blog que tiene Costanza Miriano. ¿Se acuerdan? Ya algunas veces he hablado de Costanza Miriano, que es una periodista, madre de familia, 4 hijos, que ha escrito unos libros que se han vendido muchísimo. Cásate y da la vida por ella, Cásate y sé sumisa, una serie de libros con un buen humor y una claridad de pensamiento notable. Bueno, tiene un blog, constanciamiriano.org, y me llamó la atención que el otro día publica una carta. Yo se la voy a mandar. Que nadie se escandalice. Probablemente hay cosas que no sabían, pero creo que es importante saberlas. ¿Qué está pasando en Alemania, en Austria, en Suiza? ¿Qué está pasando en la Iglesia? Y esto no es para irlo diciendo, qué horrible, fíjate que... No, es para rezar, para llevarnos a que haya más oración, más clima de adoración en la Iglesia. Vamos a empezar el mes de mayo, que es un mes en el que el Papa nos ha pedido especialmente oración, el rezo del rosario, pidiéndole a la Virgen que termine la pandemia. Ahora, es verdad y es importantísimo, es obvio, pero esta otra pandemia espiritual tiene tanta y más importancia. Recemos, es lo que les quería transmitir hoy. Los dejo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.